Buenas noches, compañeros. Tengan ustedes la bienvenida que les ofrece la base de Miraflores, la Casa del Pueblo. Esta noche nuevamente tiene el gusto de recibirlos para presentar una noche cultural netamente, pero histórica, porque representa la presentación de una obra de nuestro compañero Alfredo Tello Salabarría, que esta ocasión su hijo Enrique hace la presentación de la misma conjuntamente con el compañero Hugo César Repechi y con nuestro querido Raúl Ariste Sayo. Quiero agradecerles a todos ustedes vuestra presencia y continuidad de nuestras invitaciones. Pediré a nuestro igualmente amigo y compañero y coetáneo Santiago Barreras para que haga las presentaciones puntuales del caso. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ese mismo espíritu fraterno que se ha demostrado en el aplauso al compañero Luis Fernando Rimo y a la mesa, ¿no? Eso demuestra que el frío externo es frío. Acá está la calidez fraterna de cada uno de los apristas, y los que mirando y observando y saludando, vemos que acá está parte de la esencia del partido y nuestro pensamiento y de la existencia del mismo. Este momento es muy especial. Estamos, si me permite decir, que en la reunión en el Colegio de Abogados que algunos de ustedes estuvieron, y veíamos cómo teníamos que estar constreñidos porque estábamos en el Colegio de Abogados de Lima, más antiguo que la misma República. Pero aún así, el entusiasmo de los casi 100 personas que estuvimos en esa oportunidad tuvo que cohibirse un poco por guardar las formas. Pero acá no lo vamos a hacer. Estamos en la Casa del Pueblo, como bien dice Luis Fernando, de los compañeros de Miraflores, y que siempre fue un lugar especial para cada uno de nosotros. Pero más especial para nosotros es ver quiénes están en la mesa. Está comenzando primero por Hugo García Salvatech. ¿Cómo es posible presentarlo a Hugo después de toda la obra de trabajo intelectual que ha realizado todas estas décadas? ¿Cómo poder presentarlo cuando es uno de los aportes a las diferentes variables de poder interpretar a su vez la historia del partido? Ya no tanto la biografía de Haya, que al comienzo hubo mucho y prolífica, sino pensar y repensar lo que es el aprismo en la historia, pero en la realidad y la proyección de la misma. Y cómo no pensar, bueno, con Raúl Ariste, que nos conocemos, aunque tuvo unos años más, desde niños estudiamos en el mismo colegio. Bueno, los 4 años de la corte estudiaron en el mismo colegio. Y que significa no solo señalar de que fue un interesante alumno del Colegio San Miguel, sino que también mi amigo y compañero, ¿no? De muchas cuitas ideológicas, y siempre manteniendo la posición eterna y permanente de izquierda del partido. Y Raúl Ariste, que he trabajado en muchos documentos, en muchas explicaciones históricas, y que cada aprista, por el mismo pensamiento Haya, nos obliga a poder redefinirnos en la dialéctica de la vida. También hay que hacer los actos necesarios para evaluarlo. Y este acto necesario ha sido producto de una serie de conversaciones con quien edita el libro, Enrique Tello, con quien nos conjuga no solo ideas, posiciones, hasta el carácter nos conjuga, para poder trabajar una obra tan importante que se relaciona íntimamente no solo a quien es un progenitor, sino también a un personaje vital en la historia del partido. Pero no solo la historia vital del partido, sino un momento determinado que el país no ha querido ni ha podido evaluar. Sería conjugar los verbos más que bien una de las situaciones. Pero este es un estigma para el país. Dicen que la historia lo escriben los vencedores. Mucho tiempo lo hicieron las clases dominantes. Pero es el momento, y observamos que hay una nueva visión de la historia, buscando otras fuentes de las que había oficialmente,
o si no, solo señalando al llamado historiador de la República, solo ciñéndonos a lo que decía Basadre. Ahora no, es buscar divulgar otras, incluso fuentes vivas, que todavía puedan haber quedado. Ahí pues Quique Tello lanza toda una oportunidad de vida y una respuesta histórica, y lo señala: la verdad del crimen grande. La verdad que él mismo señaló, y otro compañero como Víctor García toma en la presentación del Colegio de Abogados, que cuando éramos estudiantes universitarios en nuestra Facultad de Derecho San Martín quisimos aprender sobre este tema, y eso no estaba en la currícula, porque no es la currícula oficial. Pero acaso nosotros no somos contestatarios, y quisimos y obligamos a que se estudie el crimen grande. Más o menos algunos profesores poniendo problemas, pero y aprovechando que estás, Carlos Manuel fue mi profesor, y Carlos Manuel sí lo tocó en clase, ante el silencio de todo el alumnado que había ahí. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Debe ser algo más de los apristas. No, es la historia del país, la historia del país que aún no está escrita. Estos son los intentos. Saludemos fraternalmente a todos los que están en la mesa. Saludemos fraternalmente el momento histórico que estamos viviendo. ¡Qué guerra, compañeros! Gracias. Raúl Arispe y Isaías de la Torre va a hablar en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy contento de estar acá con todos ustedes, a ver, a los raíces. En este encuentro, en realidad, yo creo que es eso, no es como podría verse tradicionalmente, no es, lo es también, pero es más que eso, el maestro ante sus discípulos. Aquí es, yo siento que hay una mayor horizontalidad, ¿no? A veces algunos compañeros en reuniones nuestras donde no han sido muy numerosas, además también por problemas de clima, como decía Tayo, hay una mayor armonía, yo diría etaria, para hacer una jerga sociológica, ¿no es cierto? Donde no estamos acá, es clarísimo la diferencia, no estamos acá los principiantes en aprismo, sino creo que estamos todos los que podemos llamarnos en alguna medida maestros también, ¿no? Con esa maestría que da la vida, que da la experiencia, que da la lucha, que da la entrega, que da el vigor que se ha tenido. Entonces yo creo muchas veces, y lo estoy sintiendo ahora en carne propia, dicen, ese viejito, además, sí, seguramente como a otros, más de una vez ya me han insultado, entre comillas, al manejar y no ver un carro a la derecha, qué sé yo, y decirme, ya güey viejo, ¿no? Ándate a tu casa, anda a cocinar, anda cosas así, ¿no? Pero me alegra, yo le digo sinceramente, yo decía, escuché un joven que decía, no, hay puro tío ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí? Pero bueno, acá estamos buenos tíos, ¿no? Para reafirmar también nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra entrega, ¿no? Y creo que eso es importante, tomarlo en cuenta, ¿no? No solamente pensar, en eso pensó Víctor Raúl toda su vida, en la importancia de la juventud, y lo seguiremos pensando y seguiremos siendo en eso González Pradianos, ¿no es cierto?, diciendo jóvenes a la obra, ¿no? Y ya no tanto viejos a la tumba, los viejos todavía tenemos que aportar, todavía podemos seguir contribuyendo a la causa, ¿no? Pero quisiera referirme a de qué causa hablamos y ahí hacer
por relación con el libro que estamos, cuya publicación estamos festejando, diría yo. Y es que esta es una obra que solo la puede hacer un hombre que ha vivido o que ha estado muy cerca al partido, a su historia, ¿no? Solamente yo creo que es posible llegar a la verdad para hacer libres, eso lo dice la Biblia, ¿no? Decía la importancia de la verdad. Este es un testimonio de la verdad. Y acá eso es algo que hay que enseñar a los chicos, ¿no? Que ellos se confunden, no saben, ¿no? De qué se trata el ateísmo. Lo conversábamos en los previos con Hugo. Muchas veces uno cree que ya nos deben mandar al archivo, ¿no? Ir a hacer un tomo más ahí, a ser consultado cuando sea necesario. Pues no es así. Yo estaba cuando pensaba qué cosa podemos hablar, pues yo decía, y a propósito de esto de la verdad, porque en gran medida este libro, que lleva justo de título La verdad del crimen Graña, me detengo nuevamente en esa palabra, la verdad. Somos los misioneros encargados de difundir la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque, permítame el término un poquito duro, pero no importa, porque esto no es la verdad, esto es develar la verdad, de la mentira a la verdad. Entonces esa es la misión, ese es el encargo que tenemos, acompañando a los maestros, acompañando a los mayores, que en alguna medida todos lo somos ya, acompañarlos en esta labor de develar la verdad. La historia del Perú, lamentablemente, tiene muchas mentiras escritas en sus páginas, muchos mitos, ¿no? Una vez pregunté a mi madre por qué el tío Víctor Raúl no había escrito cosas que solamente él sabía, es decir, una historia no conocida, tenía mucho que decir. Entonces mi mamá me contestó, no quiso escribir porque hubiera tenido que develarse a muchos falsos líderes. Entonces otra vez el problema de la verdad, ¿no? Yo creo, vuelvo a repetirlo una vez más, que hay que a estas alturas de mayor madurez que tenemos nosotros ahora, estamos en un momento donde, lo vuelvo a decir, tenemos aún mucho que hacer. Yo los instaría a seguir organizando eventos como este y muchos otros más, eventos que nos permitan fraternizar más, y no solamente eso, sino enriquecernos mutuamente, ¿no? Yo creo que acá a veces he sentido que nos ha faltado y nos falta todavía profundizar más en el diálogo. Por eso empecé diciendo, estemos acá no en una actitud de maestros y discípulos, en una actitud vertical, sino estemos busquemos una posición más horizontal entre compañeros, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo diría el primer punto que yo quería traer acá, es eso, nosotros y la verdad. A partir de este ejemplo que devela y que sustenta Enrique Tello aquí, donde nos hace ver qué es lo que pasó con el crimen Graña, y que en alguna medida pues fue un cuentazo, se podría decir, ¿no? Una situación de mucha imaginación, de creación fantástica, ¿no? Armar personajes y qué sé yo, inculpar injustamente a inocentes, ¿no? Como el compañero Alfredo. Yo tuve, le comentaba aquí que hace algo más de una semana que nos vimos, que tuve el honor, el profundo agrado de compartir con él en la última exposición que hizo en Trujillo, en el Teatro Municipal, y así como ahora estoy con Quique juntos en una pieza, estuvimos en el Municipal de Trujillo
con su padre, compartiendo mesa, escuchándolo y aprendiendo de él también. Y bueno, eso es la vida, yo creo, eso es lo que hay que hacer, ese es lo que da sentido a la vida, la búsqueda de la verdad. Pero nosotros tenemos un añadido, y es algo parecido a lo que mencionaba mi madre, cuando decía que duele, pero habría que develar muchas cosas, muchos mitos que han habido también dentro y en torno al aprismo, ¿no? Y es que creo que hay que convencernos, a veces no lo creemos, hay que convencernos que, lo dije y lo repito otra vez, que dentro de lo que es la búsqueda de la verdad, somos nosotros yo diría algo así como los sacerdotes vigilantes de la verdad. Y eso creo que sí es una misión que nadie nos puede arrebatar, la de ser guardianes de la verdad, la de ser los guardianes que busquemos develar, denunciar, como ha hecho Enrique con la obra de su padre, la obra de su padre, que es su obra, que en alguna medida debe ser obra también de todos nosotros. Bueno, eso es alguna de las cosas que yo quería compartir. No podemos, por respeto a nuestras canas y al frío, prolongar mucho estas intervenciones, pero si estoy acá es porque me anima eso, porque me anima buscar revitalizar al partido a través de esa fórmula de alquimia que creó el jefe cuando dijo: hay que trabajar para llegar a tener el pan con libertad, ¿no? Tenemos que trabajar buscando ese pan y esa libertad con el fragor, con fe, con disciplina y con acción. Yo creo que hay fórmulas que son algo así como el secreto de la supervivencia del aprismo, y esa es una, ¿no? Creo que pan con libertad no es cualquier cosa, es la síntesis de lo que es el aprismo. Y eso es lo que hay que enseñar. O sea, vuelvo a repetir algo que también quería insistir, que me parece medular, cuando se pregunta ¿y qué cosas hace ahora el APRA? Bueno, nosotros enseñar. Y los que no saben, pues aprender. Sigue siendo eso, sigue igualito, eso se dijo desde los años 30 y lo seguiremos diciendo ahora y de aquí para adelante. Bueno, no quiero abusar, creo que queremos escuchar al compañero Hugo García Salvatierra, no quiero abusar de ustedes, pero vuelvo a repetir, quisiera dejar simplemente como mensaje central, no venía para una larga exposición, sino para puntualizar cosas, ¿no? Así como puntualizo la necesidad que siento de que nos comprometamos más con la búsqueda y la defensa de la verdad, como ha hecho, repito, no es por gusto que estamos celebrando este texto que es sobre la búsqueda de la verdad respecto a un crimen, respecto al crimen grande. Bueno, y eso es, o sea, estamos aquí nuevamente, repito, para encontrar puntos comunes, para encontrar aspectos que nos hagan poder hermanarnos en la lucha todavía ardua que nos queda por llegar a la justicia social, y en este contexto tan dramático que vive el país, ¿no? De tanta corrupción, ¿no? ¿Quién iba a creer, ¿no? Presidentes presos, eso es una tortura, ¿no? Ver los noticieros con ese tipo de noticias cotidianas tan terribles, ¿no? Bueno, entonces vuelvo a repetir la misma idea para concluir diciendo con Víctor Raúl: si sabes mucho, enseña; si sabes poco, aprende, ¿no? Entonces eso es, creo, otro de los mensajes fundamentales que nos diría Víctor Raúl. Muchas gracias. Enseguida, el maestro Hugo García Salvatierra. Muchas gracias, compañeros. Realmente
soy feliz de encontrarme entre ustedes, con ustedes, en este local que además es mi sector, y por tratarse de una persona que no solamente es patriarca o padre de la PRI, Alfredo Tello Salavarriga, sino también desde un punto de vista personal, una persona, tanto él como su familia, tan cercana a mí y a mi familia de toda la vida. Como comentábamos, una de las amigas más cercanas de mi madre y de mis tías fue precisamente la mamá de Quique, la señora Vicky. Entonces, tengo esa satisfacción de venir a hablar como aprista y como un sincero amigo de toda la vida de la familia. El tema puede analizarse de la presentación de este libro, puede analizarse bajo varias perspectivas. Yo no voy a dedicar a la parte, digamos, legal, de la monstruosidad legal que eso significó. Sobre ese punto quisiera señalar algo. Este caso creo que debería formalmente revisarse, como aquí ya se muerto Alfredo, para hacer justicia con los nombres. La misma Iglesia nos da ejemplo de ello. Galileo fue condenado mediante un juicio eclesiástico. El padre Rosmini fue condenado mediante un juicio eclesiástico. Entre otros, Amistad Arma. La Iglesia no ha tenido ningún reparo de reabrir esos juicios para declarar su inocencia. Y después de muchos siglos declaró la inocencia de Galileo y la inocencia de Rosmini. Incluso a Rosmini lo hicieron beato. Entonces yo creo que habría que estudiar la posibilidad para que formalmente se vean todas, como se ha negado todo el Estado de Derecho y se haga justicia a su nombre. Pero esto lo trato tangencialmente. Yo quiero hacer una reflexión de lo que significó este hecho. Acá, en el caso de nuestro compañero Alfredo Tello, se unió la extrema derecha y la extrema izquierda. Y quisiera hacer un comentario sobre eso. El año 1848 se tuvo aparentemente una revolución fallida en todo el continente europeo, la famosa revolución de 1848, que fue una revolución netamente popular de los trabajadores. La Revolución Francesa fue una revolución un poco del campo, de la burguesía. La de 1830 fue netamente burguesa. La del 48 fue una revolución popular del pueblo y de los trabajadores. Además, una revolución en la que participó todo el continente europeo. Incluso en el año 48 la revolución en Italia lo sacó al Papa de los Estados Pontificios, que era el mayor obstáculo para la unificación italiana, porque el Papa durante siglos, más que Papa, fue un rey como otro rey, que se disputaba los terrenos y la parte política con otros monarcas políticos. Y ingresaron y crearon incluso la primera república italiana, cuyo primer presidente fue Mazzini. Eso fue una revolución. Ese fracaso es importante porque hizo cambiar toda la trayectoria política de los dos hombres más destacados en ese momento, Proudhon y Marx, que hasta ese momento habían tenido entre sí relaciones cordiales, conversaciones, proyectos comunes. Pero la revolución de 1848 es la que va a poner un divorcio completo entre estas dos alternativas de reforma social. Proudhon escribió dos obras que son importantísimas: La psicología de la revolución en el siglo XIX. Marx escribió el 18 de Brumario.
ambos para interpretar el fracaso de la revolución y la lección que dejaba ese fracaso, que es donde van a venir las diferencias, que se van a notar, se van a exportar, y estas diferencias las vamos a encontrar también en el origen del APRA y posteriormente. Ambos cambiaron completamente de posición. Lo único común que tienen las dos interpretaciones es el que ambos señalaron que una de las razones del fracaso de la revolución del 48 fue que había tratado de imitar a la Revolución Francesa, y toda revolución es inimitable, toda revolución es algo nuevo, frente a lo nuevo. Ninguna revolución auténtica, ¿no?, ha sido plagio de otra. En eso tenían completamente la razón. Pero a partir del 48, Marx dejó de pertenecer a cualquier movimiento popular. Se fue a Inglaterra, no, únicamente para hablar de la necesidad de la revolución, ya no producto del pueblo, de una revolución, sino simplemente como producto histórico de la debacle que iba a producir en el capitalismo la crisis de la sobreabundancia, que iba a imponer al socialismo por razones históricas y no por la participación del pueblo. Dejó completamente los movimientos populares y su fe en el pueblo. Había que tener simplemente una élite intelectual que dirigiese las cosas, que viese los signos de los tiempos y que encauce esas grandes contradicciones del capitalismo que iban a conducir en una o dos generaciones a la revolución social. Y eso es lo que se dice en los primeros capítulos del Capital. Y es por eso que Antonio Gramsci, con toda razón, señaló en algún momento: la revolución rusa fue inicialmente una revolución contra Marx, porque negó todo lo que Marx había dicho en el Capital. La posición de Proudhon fue completamente distinta. Proudhon dijo: el fracaso de la revolución nos demuestra que hemos estado equivocados. Hemos estado equivocados porque no hemos logrado captar cuál es el objetivo de la revolución. El objetivo de la revolución es que el trabajo sí, pero nos hemos olvidado una parte. No es solamente el derecho del trabajo, sino el derecho al trabajo, que no se deben olvidar, que las dos deben estar vinculadas. El socialismo defiende el derecho del trabajo. Él, en la terminología de la época, muchas veces en vez de hablar del liberalismo, del capitalismo, la identifica el liberalismo y capitalismo con la economía incipiente. Habla de la economía. Entonces, para él los opuestos eran la economía y el socialismo de Proudhon. Pero el término economía se estaba refiriendo básicamente al sistema capitalista, al sistema de producción publicitaria. Ese socialismo defiende exclusivamente el derecho del trabajo y tiene toda la razón del mundo para defender el derecho de los trabajadores, la justicia social. Pero la economía tiene razón cuando se señala que lo importante es generar riqueza, puesto de trabajo para la población que no la tiene. Y eso también parte de la revolución, es el derecho del trabajo y el derecho al trabajo. El trabajar para que los seres humanos que tienen un puesto de trabajo sean tratados con dignidad y con justicia. Y generar riqueza para el que no la tiene, generar el trabajo. Y a partir de ese momento, todo el planteamiento de Proudhon va a cambiar. Ya no va a repetir lo que lo hizo famoso anteriormente en el libro tan alabado por Marx, La propiedad del ser joven. Se va únicamente a atacar, ¿no?, algunas manifestaciones de la propiedad, señalando que la propiedad es un postulado social, pero que tiene que ser reglamentado por el Estado y debidamente orientado. Y es otra posición. Entonces,
Para él es la posición del movimiento libertario en ese momento, y a partir del 48, en un movimiento que buscaba la síntesis. Vale decir que por un lado defienda los derechos del trabajador, pero por otro lado no ponga trabas, sino todo lo contrario, fomente el derecho al trabajo. Esto se va a expresar en la forma de Estado al que van a empezar a postular. Marx, a partir de ese momento, va a considerar, ¿no?, que lo importante es que el proletariado tome el Estado para que deje de ser burgués y se vuelva proletario, pero con las mismas características del Estado. Vale decir, Estado de potencias enormes, manejadas de arriba abajo, con un gran centralismo, con una gran dictadura. Lo que significa cambiar completamente su posición. Hasta ese momento, Marx podía haber sido considerado como una parte, como una alternativa, pero dentro de la mentalidad del movimiento anarquista o libertario. A partir de ese momento ya no. Postula el Estado completamente centralizado. Lo malo de ese Estado es que está en poder de la burguesía. Ese mismo Estado, con todos sus poderes, con toda su estructura, debe convertirse, ¿no?, en el Estado proletario para generar la dictadura del proletariado, que la trató pero muy de modo muy amplio, ¿no? Quien nos va a precisar muchos de esos conceptos posteriormente va a ser Lenin, quien nos va pues a publicitar, nos va a divulgar de un modo más sencillo, más didáctico, pues Stalin. No se puede entender el marxismo-leninismo sin Stalin, por más que los marxistas hayan querido decir otra cosa, pero está ese estado de dónde dice no. Acá hay que fomentar el gobierno a partir de abajo hacia arriba. No puede haber un gobierno centralizado. Ese gobierno centralizado es siempre malo. Pues cuando el anarquismo rechaza el Estado, no rechaza el Estado de modo abstracto, de modo absoluto, rechaza el Estado centralista, creado básicamente por la monarquía absolutista, ¿no?, y que va a ser implantado y va a tratar de volverse populista, pero sin decaerse con la Revolución Francesa. Esta democracia no es democracia, cosas que después lo va a repetir el propio papado. Hay que crear una nueva democracia que parta de abajo hacia arriba, construir todo el aparato estatal a partir de los municipios, de la comuna, y a través de la comuna, mediante confederaciones, ir llegando a confederaciones mayores. Por ejemplo, Proudhon se opuso al intento de Saint-Simon de encontrar la unificación de Europa, no porque fuese enemigo de la unificación de Europa, sino señalando que esa unificación debería ser producto de las comunas, de los pueblos que se van confederando, y no de estados absolutistas para generar un superestado absolutista. Entonces, hay toda una nueva forma de Estado. A partir de ese momento, Proudhon y todo ese movimiento libertario, y nosotros somos herederos del movimiento libertario, fue la primera, digamos, formación que tuvo Víctor Raúl, van a sufrir las mismas de ambos lados, porque se trataba precisamente de combatir al que era más cercano de los otros dos. Entonces, el movimiento de Proudhon era más cercano a Marx que lo que se llamaba en ese entonces la economía y después se llamaba el sistema liberal. Entonces había que atacarlo. El sistema liberal veía como un movimiento más cercano a quién, a Proudhon, porque defendía precisamente de que no se puede dejar al lado muchas de las leyes de economía y que partiendo precisamente de ese progreso de las ideas, diríamos, buenas del liberalismo, ¿no?, debería pues mantenerse dentro de un sistema que tenga los dos. Entonces,
empezó a ser perseguido en todo su movimiento por el marxismo y por el liberalismo. Y esto se va a mostrar en todas partes, ¿no? Esto sigue. Y prácticamente podemos decir que 1848 va a significar ese inicio de esa gran diferencia. Viene la Primera Guerra Mundial. Surge el fenómeno del imperialismo, que cambió y modificó todo. Se demostró que ya el marxismo no podía continuar. Por otro lado, la exigencia de tratar de organizar a las fuerzas progresistas, a los alumnos, a los trabajadores, requirió una organización. Por lo tanto, en su forma, en su metodología, en su táctica, ya no era válido el anarcocomunismo. A los dos había que recrear. Y estamos ahí ya en las puertas de la práctica. Había que recrear el marxismo y había que recrear el anarcosindicalismo. Y a eso se añade algo también importante. En esas décadas empieza la gran revolución matemática, lógica, científica, epistemológica, histórica y hasta de la psicología humana, porque también el movimiento del psicoanálisis está ubicado dentro de ese movimiento, con la idea del espacio-tiempo histórico. Víctor Raúl asume todas las nuevas teorías científicas, matemáticas. Providencialmente, él estaba en Oxford cuando esa revolución se estaba haciendo y fue amigo personal de muchos de los grandes gestores. Fue amigo de Einstein, conoció a Wittgenstein, conoció a Russell, conoció a Collingwood, quien hizo la proyección al campo histórico. Eso van a ser las tres fuentes de el anarcosindicalismo, el movimiento marxista recreándolo, pero teniendo en cuenta las últimas concepciones científicas y filosóficas, teniendo en cuenta la gran revolución epistemológica y filosófica. Y es ahí donde entra Víctor Raúl. Hizo las grandes conquistas del anarcosindicalismo en su etapa anarcosindicalista. La lucha por la jornada de las 8 horas, frente al alza de la subsistencia, la reforma universitaria, la fundación de las universidades populares González Prada, su lucha por la emancipación de la mujer para permitir que la mujer tenga acceso a la cultura, porque la mujer en ese momento solamente podía estudiar hasta tercero de secundaria, y Víctor Raúl funda una escuela para señoritas para que terminen la secundaria y vayan a las universidades, y ahí van a entrar las primeras mujeres a la universidad, las alumnas de Víctor Raúl, punto que a veces lo olvidamos, ¿no? El APRA y de la Torre jugó un papel importantísimo en la lucha por la emancipación de la mujer. Y todo esto lo hizo en su etapa anarcosindicalista. Y es en ese momento que va a empezar a tener dificultades con los viejos anarquistas que continuaban con la estructura mental del pasado. Entre ellos, por ejemplo, un gran luchador social cusqueño que se apellidaba Tazú, pero también con Delfín Lévano, que eran completamente cerrados. Eso lo dije en una oportunidad a César Lévano en una polémica que tuvo conmigo en la Universidad Católica. Hace, por supuesto, más de 50 años ya. La cosa es que empezó a tener dificultades con él, porque consideraban estos viejos anarquistas conservadores como una estructura mental de 100 años antes, que se estaba cometiendo la mayor aberración, porque todo esto lo hacía Víctor Raúl como producto de una organización de los trabajadores manuales y intelectuales. Y llegó ya un momento en que ya la cosa no podía seguir. En mayo de 1923, en el mismo acto, fueron expulsados del movimiento de la protesta, del movimiento anarquista, Aya de la Torre y José Carlos Mayate. Pero a partir de ese momento,
todas las células anarcosindicalistas se van a convertir en las células apristas. No solamente en el Perú, sino en América Latina. El movimiento anarcosindicalista había creado las universidades populares en toda América Latina casi simultáneamente, que van a ser uno de los grandes instrumentos. Se van a convertir en nada. Quien hizo ver detenidamente este punto fue Jorge Basadre. Cuando yo escribí mi obra, primero mis tesis sobre González Prada, ataqué con mucha dureza, la interpretación que había hecho Basadre entre un problema y posibilidad, tanto de González Prada como de Mayátegui. Dije frases muy duras, como por ejemplo dije, señalar que Mayátegui es la expresión del proletariado insurgente y González Prada es la expresión de la burguesía, ¿no?, ya en las tinieblas de la decadencia, es perder completamente la perspectiva histórica, lo que es muy grave al tratarse del primer historiador del mundo. Tanto Víctor Raúl como Luis Alberto Sánchez me dijo que Basadre iba a ser mi enemigo y que seguramente iba a publicar artículos furibundos contra mí. No lo hizo. Al año siguiente, por la mediación de mi amigo, ex profesor de la Católica, gran colega después en la Católica, Franklin Peace, me invitó a comer a su casa con Basadre. Fue la primera vez que conversé personalmente con Jorge Basadre. Y Jorge Basadre, después que yo le pedí disculpas, porque tenía que pedirle disculpas, yo era un chiquillo, muchacho, que no le podía faltar en la forma, por más que el fondo pudiese tener razón, en la forma, el respeto pues a una persona completamente ya consagrada. Yo le pedí disculpas, me dijo, Hugo, no te preocupes. Me dijo, pero tienes razón. Además hay algo, y es importante. Todo el movimiento anarcosindicalista de González Prada y el APRA como movimiento conforman una única realidad histórica. Tesis que yo he defendido posteriormente, pero la primera persona que me lo hizo ver fue Jorge Basadre. Me dijo, segunda cosa, Mayátegui es un personaje inventado. El único modo de interpretarlo a Mayátegui es ahí. El hombre que toda su vida trabajó dentro del anarcocomunismo, que bueno, fue la segunda parte de Kropotkin, pero en el anarcosindicalismo trabajó ahí, y hay que interpretarlo a Mayátegui desde ahí. Y nunca dejó de ser aprista como aprista de movimiento, porque la diferencia que tuvo con Víctor Raúl es porque él quería fundar un partido que iba a ser filial del APRA. ¿No? Entonces tenía sesiones y a los meses murió. Efectivamente, Amauta fue la militante de una aprista en su primera parte. Todo lo demás hay que ubicarlo a Mayátegui. Y debo también confesar que en mi obra sobre Soguer y Mayátegui tuve también el asesoramiento de Jorge Basadre y me ayudó mucho en esa cosa. Ya está. Víctor Raúl, en lo que se refiere al marxismo, va a decir, hay una recreación del marxismo que ha hecho Lenin, que es una recreación sumamente válida para Europa, porque el marxismo, con diferencia de poco tiempo, 2-3 años en la historia no es nada, va a ser recreado por Lenin para la realidad europea, por Mao para China y por Gaya de la Torre para América. Señalando, hay un punto que Víctor Raúl con Mao tenían antecedentes libertarios. Los dos habían militado dentro del movimiento libertario. Y Mao siempre reconoció la gran influencia que tuvo en su pensamiento, sobre todo Proudhon, Bakunin y Malatesta. O sea, eso, mientras que Lenin nunca tuvo vinculación con el anarcosindicalismo. Y Víctor Raúl tiene una ventaja sobre los dos, que ellos no conocían
al detalle, como lo conoció Víctor Hugo, en qué consistía la revolución epistemológica, científica, histórica, filosófica que se había dado en Europa. Aplicando la teoría del espacio-tiempo histórico, el único caso a la política, este la aplicó a la física, otros la aplicaron, Freud la aplicó al psicoanálisis, lo aplican a otras esferas, pero él no lo aplicó. Y ahí se dio cuenta, que fue una de las razones para que se apartó de él, que el marxismo-leninismo se había puesto completamente de espaldas al avance científico. La obra de Lenin, Materialismo y Empeño y Criticismo, significa la negación de todas las ideas embrionarias, de todo el origen de la ciencia de las matemáticas contemporáneas. Y posteriormente Engels, en el Anti-Dugin, llega pues a simplezas anticientíficas enormes. No llega así. Y al margen de eso había otras diferencias. Efectivamente, Lenin tiene razón al decir que el imperialismo es la última etapa del capitalismo allá en Europa. Mientras que acá en la primera, eso cambia la teoría y la práctica. Acá en la primera etapa, el capitalismo empieza. Por otro lado, Lenin tiene razón. El mayor enemigo de la clase trabajadora europea es el imperialismo inglés. Mao tiene razón. El mayor enemigo que tiene la clase trabajadora china es el imperialismo nipón. Pero nosotros nos tenemos que enfrentar dentro de esa época, dentro de ese contexto, ¿a qué imperialismo? Al imperialismo yanqui. Entonces, todo esto cambia, hay que ver. Hay ya heredera de todo el anarcosindicalismo en lo que se refiere a su posición claramente de diferenciarse del marxismo, por un lado, y por otro lado, que la revolución consiste en el derecho del trabajo y al trabajo. El derecho del trabajo lleva a que estudiar la cosa desde un punto de vista social. El derecho al trabajo lleva a considerar que la economía tiene sus argumentos porque hay que usarlos y encontrarlos. Pero al margen de eso, ¿contra quién se había enfrentado el anarcosindicalismo peruano? ¿Quiénes fueron los grandes enemigos? Sobre todo de González Prada. Acá no existía burguesía, no se había dado la revolución industrial. Lo que existía era el civilismo. El civilismo, que como dijo González Prada, es un monstruo con 3 cabezas y un sirviente. Una cabeza son los grandes terratenientes, el civilismo de Frank, del Club de la Unión, conformado pues por los que se creen dueños del Perú, porque efectivamente han sido los dueños del Perú durante toda la historia. Es una parte. El otro es el civilismo con uniforme, el militarismo. Y el otro es el civilismo con sotanas, el clericalismo. Y el sirviente, el comercio. González Prada escribió 3 artículos furibundos contra el comercio, uno de ellos titulado El comercio, el otro La ley del palo, y el otro El decano del odio, término que se hizo famoso. Incluso cuando escribió el decano del odio, el joven Luis Miro Quesada fue a la imprenta donde iba González Prada, no lo encontró, que era un anciano, para con toda la valentía, ¿no?, golpear a un anciano, pero no lo encontró. Entonces su odio lo dirigió contra un joven lisiado que terminó en el hospital. Lo mandó al hospital a José Carlos Mayategui por la paliza que le dio. Hay que también recordar muchas cosas históricas, no por rencor, sino para aclarar completamente lo que. La cosa es que el arte no solamente queda de González Prada, las enriqueció, las transformó, las adecuó a otra nueva realidad,
pero los grandes objetivos los hereda del anarcosindicalismo, heredó también los odios. Y el odio del comercio, el odio del militarismo, el odio del clericalismo y del Club Nacional se hacen antes incluso que se funda el APRA. Entonces, ya, eso está completamente demarcado. Y ese odio que se iba a conseguir, que, nuevamente, el gran enemigo de la Ecuador es el APRA, pero también quien le impedía que se desarrolle en el Perú y en América Latina al marxismo, ¿quién era? El APRA. Terminaban uniéndose. Históricamente siempre se unieron para atacar al APRA. Incluso no hay que olvidarse que los marxistas lo declararon a Prado en su primer gobierno dictatorial como el Stalin peruano. Siempre unido. Y ese odio es una de las cosas que se ven acá. Siguiendo un esquema que ya fue descrito admirablemente por Kropotkin en una pequeña obra que se llama Memorias de un revolucionario, donde Kropotkin señala, entre otras cosas, que efectivamente los extremos opuestos frente a la gran síntesis que quiere hacer el anarcosindicalismo se unen para atacarlo. Lo que pasó acá también en el Perú. Y señalan que se generan situaciones así amorfas y que un modo de atacarlo es generar una serie de accidentes, una serie de actos terroristas para echarle la culpa. Pues a un movimiento pacífico que trata de encontrar, algunos momentos tenía que defenderse, por supuesto que se tenía que defenderse, si alguien viene a atacarte, tú te defiendes, ¿cierto? Eso es natural, pero no había del ataque como tal, que había en todo caso la organización para defenderse, que es otra cosa. Empezamos. Exacto. En segundo lugar, que incluso se presta para que el enemigo de una persona mate a su enemigo y le eche la culpa a los terroristas. O sea, esa situación de conflicto social se presta a servir de escudo para muchas cosas. Y habría que releer ese libro de Kropotkin, Memorias de un revolucionario, para poder aprender las lecciones de la historia de lo que sucede en esos momentos. Todo eso está vinculado. Entonces, ¿a quién se utiliza? Echarle la culpa a uno de los patriarcas, a uno de los padres del aprismo, que había jugado un papel importantísimo en la revolución de Trujillo. Cuando Gustavo Valcárcel terminó su historia de la revolución de Trujillo, me obsequió su ejemplar escrito a máquina por él, que lo tengo y que lo voy a legar a la Casa Museo allá en la Torre, porque ese es un documento importante, ¿no? Es de la Casa Museo de allá en la Torre, donde analiza Gustavo Valcárcel que si bien se apartó del APRA, tanto él como su esposa, siempre nutrió una gran admiración, cariño y amor por la figura de Víctor Raúl. De eso soy testigo. Incluso cuando murió Gustavo, su esposa Violeta, persona también tan querida para mí, dice: te tengo que regalar algo, pero que salga del corazón de Gustavo y mío. Y yo le escuchaba, pues, con su modo de decir, ¿no? Lleno de sus palabras, pues, populares, ¿no? Muy usadas por ella, que además hacía mucha gracia en su personalidad. No encuentro, hace que ya encontré qué cosa me dio como recuerdo de Gustavo. La foto que tenía en su dormitorio, que la dedicaba, que hasta le ponía velas. Esa es la que está ahí en la torre sentado, tiene a un lado
a Gustavo y al otro lado Violeta. Foto que también la voy a legar a la Casa Museo allá de la Torre. Y hablando con Gustavo, porque es más bien una narración histórica, yo le dije que era importante hacer una interpretación de la Revolución de Trujillo. Haciendo analogías, que siempre toda analogía es unilateral, es perfecta, pero las analogías históricas se dan. Yo defendí la tesis que la Revolución de Trujillo es sintomática lo que fue la Comuna de París en Europa. Fue la revolución de un pueblo, espontánea de un pueblo, la Comuna. Y que había que interpretar precisamente la Revolución de Trujillo con ese concepto, ¿no?, que es lo que fue la Comuna de París en Europa, es acá la Revolución de Trujillo. Pues la Revolución de Trujillo tiene también que ser estudiada e interpretada dentro de esa perspectiva de su proyección histórica, ¿no?, que es fundamental. Y todo esto está estrechamente vinculado a esta persona, Alfredo Tello Solobarriga, un hombre, un caballero, un hombre justo, un hombre sumamente bondadoso. Era la bondad personificada, y es así como yo lo recuerdo. Muchas gracias. Enseguida, al uso de la palabra, nuestro querido amigo y compañero Enrique Tello. Bueno, mis queridos compañeros, ya no puedo decir amigos porque todos son apristas, o casi todos. Hace unos días hicimos la presentación de este libro en el Colegio de Abogados. ¿Cuál era la razón fundamental? Este libro tiene que difundirse, tiene que estar en manos de todos, apristas y no apristas, amigos y enemigos. Todos deben de conocer este libro y la realidad de este libro. Este libro tiene su antecedente. Hace ya bastantes años, casi 75 años, que se estuvo gestando. Se inició con unos apuntes en pleno proceso Graña. Ya saben ustedes que se produjo a raíz del asesinato del que decían era director de la prensa el año 1947, 7 de enero. Entonces, Alfredo Tello, en pleno proceso, tomaba apuntes sobre el desarrollo del proceso. Y estos apuntes fueron requisados en varias oportunidades. Tenía que rehacerlos. Luego en la prisión, primero en la cárcel central, después en el Panóptico, la penitenciaría de Lima. También seguía sus apuntes. Tuvo algunos problemas, pero ya poco a poco fueron acumulándose para en alguna oportunidad hacer esta denuncia y buscar la revisión de su proceso. Y bien, entonces, este libro tiene 3 partes y de repente una cuarta parte más. Así lo hemos querido nosotros estructurar. Una primera parte es una descripción fría del proceso. Una segunda parte que me pertenece porque había que un poco actualizar los temas y ponerlos la mentalidad de todos. La gente no sabe lo que ocurrió anteriormente. Y además fue una profunda investigación
donde no cabían las emociones ni los sentimientos. Había que hacer como investigador fríamente y llegar a conclusiones a las que he llegado. Anteriormente salió un libro que nos dio posibilidad para poder sacar editar de un periodista de la República, donde la mayoría de sus conclusiones son conjeturas simplemente, sin pruebas. Todo este libro está lleno de pruebas contundentes para llegar a la verdad. La tercera parte de este libro son sus memorias molidas, llenas de amargura, en la penitenciaría central. De manera que la primera con la última parte se correlacionan, se repiten en alguna oportunidad algunas situaciones, pero llegan más allá, a explicarla con mayor profundidad. Y luego hemos incluido nosotros algo muy importante en el libro, un archivo del diario de debate de la Cámara de Diputados y de Senadores. Importante, porque ahí se muestra la prueba eminente y fidedigna de una serie de situaciones que ya vamos a pasar a explicarlas. De manera que este libro podría decirse que es un viejo libro que debió salir y estuvo desesperado por salir y ver la luz. Pero en 1982 me di el trabajo de editar El antiimperialismo y el ACRA con esta misma editorial Chan Chan S.A. Y ustedes saben por qué editorial Chan Chan. Porque Chan Chan era el nombre del informativo aprista clandestino de esas épocas duras, que resistió dictaduras y que cambiaba de directores a cada rato, pero nunca decaía, nunca terminaba. Y así, por ejemplo, Alfredo Tello, ustedes saben según la historia, él reemplazó a Arévalo. Arévalo muere un 15 de febrero y él había dejado todo lo necesario para la celebración del Día de la Fraternidad el 22 de febrero. Entonces, al morir Arévalo, Alfredo Tello toma la posta y tiene que terminar ese periódico Chan Chan, donde hay en su parte final un juramento extraordinario que es la explicación por qué Alfredo Tello no cejó y se quedó hasta su muerte dentro del APRA. Y bien, luego hay unas fotografías también inéditas, por ejemplo, de cuando él sale de prisión el 25 de octubre de 1960. Él llega al partido el 26, que fue una reunión extraordinaria. Ahí están las fotos, el aula magna abarrotada de gente, los viejos compañeros queriendo ver pues a Tello y a Pretel. Ambos sufrieron esta injusta prisión. Bien, nuestro querido Hugo ha dado ya un contexto universal y un poco orientado ya en su parte final hacia la situación nacional. Pues bien, históricamente el Perú siempre fue un país dependiente, y dependiente no solamente del imperialismo norteamericano, sino mucho más antes del imperialismo, de un grupo de familias, eran los dueños del Perú, que con el tiempo se sucedían, cambiaban de apellidos, etcétera, pero siempre eran los dueños del Perú. Se decía que todos vivíamos en democracia, es decir,
el poder del pueblo, que nunca se dio. Pero en 1945, después de 11 años de dictadura, después de 11 años de persecución, se busca una salida. Y efectivamente en esta salida tuvo que ver Benavides con Haya de la Torre. Y se formó el Frente Democrático Nacional. Buscaron un candidato y ese candidato fue Bustamante Rivero. Le propusieron a Haya de la Torre que él sea candidato, pero había dos razones. Una, que él se había comprometido ya para que Bustamante Rivero sea el candidato. Y dos, porque el partido aprista no podía postular, estaba fuera de la ley. Sin embargo, se trabajó. Este Frente Democrático Nacional estuvo incluido con varios partidos políticos. El principal y el fundamental, el que llevó la campaña, fue el partido aprista. Dicen, por ejemplo, que Bustamante Rivero a veces, acomplejado con la personalidad de Haya de la Torre, muchas veces no quería participar en los mítines grandes. Pero sin embargo, el APRA afrontó no solamente orgánicamente, sino económicamente. Y bien, el resultado ya ustedes lo conocen. Triunfó la posibilidad de un gobierno de pueblo. Indudablemente los dueños del Perú no se resistieron. Algunos, temerosos de lo que podría ocurrir, se fueron del país, pero otros estuvieron a la expectativa. Hasta que Haya de la Torre, en un discurso famoso que empezó en el Campo de Marte y terminó en la Plaza San Martín con la presencia ya de Haya de la Torre, él le dijo que no tenía por qué temer. Y ahí viene la famosa frase esta: no queremos quitar la riqueza al que la tiene, sino crear al que no la tiene. Y estos señores vieron la oportunidad y dijeron, bueno, pues nos queda la posibilidad de reorganizarnos y ver cómo los podemos sacar a estos. Estos eran la plebe y no podían aceptar que la plebe les haya ganado una elección. Además, habían ciertos problemas económicos. Ahí también, por ejemplo, yo saco un párrafo de Soane cuando matemáticamente explica cuánto ganaba esta gente, ¿no? Fundamentalmente eran los agroexportadores. Fundamentalmente también habían los obreros, habían otros, pero fundamentalmente eran los agroexportadores, los dueños de las grandes haciendas, etc. Fundamentalmente de la costa, ¿no? También los algodoneros con Pedro Beltrán. Entonces vieron la oportunidad para poder empezar toda una tarea y crear un proyecto. Para eso buscaron a un hombre sumamente inteligente, que yo he podido conocer a raíz de mi investigación. He tenido que leer no solamente parte de su obra, sino también todo su trabajo con Vanguardia, ese famoso bicentenario alimentado por la prensa. Y encontraba pues que este hombre era tan extraordinario que cuando recibía un concepto que suponemos nosotros era la verdad, él lo cambiaba, era un boomerang. Extraordinario este hombre. Algún día le preguntaron a Haya de la Torre, oiga usted, de las personas que usted ha conocido, de las personalidades que usted ha conocido, ¿quién considera que era el más inteligente? Me parece que era una pregunta un poco tonta. Sin embargo, Haya de la Torre se puso a pensar y dijo, Rabines. Todos se quedaron asombrados. Pensaban que iba a decir otro nombre, pero conocido por Haya de la Torre. Inmediatamente siguió.
inteligencia superior, pero hecha para el mal. Y efectivamente, este hombre, y después lo declara él en una revista del momento, creo que la revista Ya, él declara, dice: yo solo me he almorzado al Abra con líderes y todo. Él fue la eminencia gris, el hombre que gestó toda esta situación del proceso Graña. Fue el hombre alquilado por los dueños del Perú para generar este mal. Y él pudo hacer muchas cosas más que las hizo en Europa primero. Ustedes saben que él estuvo acusado de la muerte de un dirigente sindical en España, pero que eso se pasó, no se le dio mayor importancia. Y bien, el asunto era cómo es que el año 45, ya casi el 46, asume parte de la dirección del gobierno 3 ministros apristas, entre ellos el ministro de Economía, Vázquez Díaz. Bien. Y el dólar estaba a 6 soles 50. Salió Vázquez Díaz y el dólar pasó a 12 soles 50. Eso es lo que buscaban los agroexportadores, los dueños del Perú. Entonces Joanne, como le decía yo, ha hecho un análisis ahí matemático de cuánto ganaban estos señores. Y lo único que les interesaba a ellos, tener el control de las divisas y buscar nuevos negocios. Había que buscar una forma. Miren, esto del proceso Graña no es más que un remedio de lo que ocurrió en España. Gobernaban los republicanos y ellos, en su pleno gobierno, tenían una serie de debates con la gente de derecha. Al final, la gente de derecha comienza a elaborar un plan y muere un diputado de derecha que era uno de los que más participaban en los debates. Murió Calvo Sotelo. Qué buena memoria, muchas gracias. Calvo Sotelo. Y a raíz de eso se generó todo un problema y fue el momento para que Franco se haga del poder. Eso mismo debía ocurrir en el Perú. Había que, para poner al APRA fuera de la ley, había que ultimar a un hombre reconocido que tenga alguna relación con la prensa, con la industria que recién empezaba entonces, un hombre de derecha. Y ese fue Francisco Graña Lana. Se decía desde un principio que el APRA tenía responsabilidad en su muerte. Esto ya fue generado desde vanguardia, desde este tipo extraordinario que le digo yo, Teodosio Ramírez. Y se buscaba quién podía ser el hombre al cual se le debía culpar como asesino de Graña. ¿Quién mejor dentro de los hombres del APRA que Alfredo Tello Sarabia? Pues que nunca pudieron tomarlo preso, que nunca se fue del país y que los dueños del Perú lo odiaban por haber sido atrevido de haber hecho lo que hizo en Trujillo con la revolución. Entonces ya tenían la persona a quien culpar. Desde un principio, miren, la noche de la muerte de Francisco Graña, uno de los
directores de Sanitas reúne a sus trabajadores y le dice: el asesino de Graña es Alfredo Tello. ¿Cómo sabían? Y luego, unos días más, en la Plaza de Toros sale un personaje ahí de las galerías, cuando ve que el torero no podía con el bicho, lanza una frase terrible: ¡que lo mate Tello! Y todo el mundo genera pues una risotada, ¿no? Entonces, desde ese momento ya se estaba contando, cuando todavía ni siquiera había empezado las investigaciones. Total, empiezan las investigaciones. Se logra, por lo menos por los testigos, se logra caracterizar al asesino. El asesino era bajo de estatura, fornido, otros utilizan el término gordo, ancho, color chocolate, dicen. Y por ahí un testigo que lo vio de cerca decía que tenía cara de mono. Desde un principio querían culpar a Alfredo. Al final lograron esconderlo en la caja fuerte del Ministerio de Gobierno y no lo utilizaron en el proceso sino mucho después por las exigencias de los jueces. O sea, no había ya posibilidad de acusar a Tello. Si no había posibilidad de acusar a Tello, lo que quedaba acá era darle su libertad. Sin embargo, no podían dejarlo suelto. Había que buscar otra persona que tenga más o menos las características, y se busca Pretel. ¿Por qué Pretel? Pretel era un legendario en el APRA. Era el hombre que se escapaba de todas las cárceles. Se escapó del Frontón, se escapó de la Intendencia, se escapó de la Penitenciaría. Ninguna cárcel podía detenerlo. Y además, él ha sido sobreviviente de la Revolución de Trujillo, trujillano, por supuesto. Pero ¿qué ocurría? Que Pretel no tenía las características del caso. Pretel era casi alto, delgado, no era blanco, pero no era color chocolate. ¿Bien? Tanto es que una de las testigos, una chica de 16 años, hija de un militar dependiente del Ministerio de Gobierno, ella dice haber observado al asesino. Tanto es que cuando lo toman preso a Pretel, lo presentan ante ella para que observe y diga que era el asesino. En 2 oportunidades dijo: no, este no es. No, el asesino era otro. Pero como ya no había nada que hacer, Pretel iba a estar libre, comenzaron a generar una comedia. Dicen, Pretel tenía por ese lugar de Sanitas quedaba en la avenida Perú, ahora tiene otro nombre, es paralela a la avenida Brasil. Bien. Y por ahí tenía lo que se llamaba entonces un estanquillo, que era lo que utilizaba pues cuando había los ministros apristas, utilizaban estos estanquillos para que no se concentre los alimentos en determinados lugares y escondían los alimentos, etc. Entonces, estos alimentos los ponían directamente al servicio del pueblo. Uno de esos estanquillos estaba administrado por Pretel. Como le digo, después de meses que no pudieron identificar a Pretel, un día esta señorita, junto con su enamorado, su hermana y el enamorado de su hermana, estuvieron paseando por esos lugares y se les ocurre comprar 1 kilo de arroz. Está con el enamorado y se le ocurre comprar 1 kilo de arroz. Tanto que en el proceso, cuando le preguntaron, el abogado de la defensa, ¿cuánto cuesta, cuánto ha pagado usted por el kilo de arroz? Dio un precio que no era el real. Lo cierto es que era toda una comedia. Además, ella no fue a
donde la policía, a denunciar el caso, la policía fue a su casa. Esta chica tenía una capacidad extraordinaria, inhumana. Decía, por ejemplo, que el asesino, esa ha sido su segunda versión, o tercera, cuarta, el asesino tenía un gorro, tenía un sombrero, que estaba bien metido, que no se veía el pelo. Sin embargo, ella le vio el pelo. Decía que el asesino tenía pies chicos. Miren, estaba con el enamorado y yo le vio los pies. Sabía, no sé si ahora yo no fumo. Rubio, le decía, porque se encontró una colilla cerca al lugar de los hechos. Su descripción fue tan precisa, por eso digo yo, extraordinaria y inhumana. ¿Cómo podía dar esa explicación, esa descripción? Yo no sé, yo no podría, y no creo que ninguno de ustedes, ¿no? Sin embargo, hay una situación que yo he encontrado, ¿no? La mayoría de estos testigos, de alguna forma u otra, eran dependientes del Ministerio de Gobierno y Policía, el papá de la chica. La mamá de la chica fue la primera que observó el Buick verde que estaba estacionado en la puerta de su casa antes del asesinato. Y ella lo precisó con tales características, etc. Ella era la mujer de militar dependiente del Ministerio de Gobierno. Luego, ese día mismo del asesinato, hubieron dos personas que estuvieron conversando en la esquina por donde pasó el asesino. Esos dos personajes habían sido policías de tránsito. Y cuando le dijeron si había visto el carro, cada uno dio una descripción diferente. ¿Cómo siendo policía de tránsito van a dar una descripción diferente? Ellos dijeron que no era Buick, uno Ford y el otro Plymouth, no sé. Bien, pero el asesino pasó por su lado. Entonces, como no lograron capturarlo, también lo tomaron preso y le dieron por la ejecución. Otra cosa más. 6 meses antes del asesinato, en este famoso Vanguardia se describe en una columna que se llamaba Folclor Político, se describe cierta situación que ya nos deja pensar. Primero, se habla del Buick verde. Dice, no dice Buick, hay un carro verde manejado por unos hombres de un partido conocido. Ya sabemos de quién es ese Buick. Perdón, ya sabemos de quién es ese carro verde. Y finalmente dice que es un carro que ni siquiera es verde. Primero habla del carro verde y después habla. En nuestra investigación encontramos que había un Buick que pertenecía a Nier Iterán, que era el jefe de la policía, que había sido sacado del cargo por ciertos problemas, ciertas denuncias de narcotráfico, no sé qué. Y este señor tenía un Buick que en alguna oportunidad una testigo describió el Buick con faros, eso que utiliza la policía, con antenas de radio, etc. Pero nunca se investigó este Buick, porque ellos ya tenían su Buick. ¿Quién era ese Buick? ¿De quién era? De un trujillano, que no era aprista, seguramente amigo de los apristas. En Trujillo todo el mundo se conoce. Pero había que sindicarlo a él como el dueño del carro. El día del asesinato, el carro estuvo depositado en una cochera tipo corralón que pertenecía a una dama, Carmen Ramírez. El dueño del carro
que viajar a Trujillo porque tenía algunas diligencias judiciales. Y viaja un día o 2 días antes. Y deja el carro guardado en esa cochera. Contiguo a la cochera vivía él, era vecino a la cochera. Y ahí vivía con su pareja, su mujer. Eufemia Perla. Como estaban buscando el Ruth verde, ya sabían que había que tomarlo preso a él. Se fueron a Trujillo, los familiares de Graña Garra. Se fueron a Trujillo con un investigador y quisieron tomarlo preso a López Obeso. Y ahí le preguntan, oiga, ¿usted tiene un carro WIC? Sí, efectivamente tengo un carro WIC. ¿Y dónde está su carro? Mi carro está en Lima, en tal lugar, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ¿usted tiene las llaves? Sí, tengo las únicas llaves son estas. Entonces quisieron tomarlo preso, pero no pudieron. Entonces se vinieron a Lima, ¿dónde? A la cochera. Fueron donde su mujer y le dijeron, oiga, el señor nos dijo, el dueño del carro nos dijo que usted tiene otra llave. Dijo, no, yo no tengo ninguna llave. Entonces, asustada la mujer buscó por ahí tantas llaves y le entregó todo un manojo. Una de esas llaves, para coincidencia, le hizo el carro. Abrieron la portezuela, ¿no?, el capó, y allí encontraron una caserina con una bala. ¡Ah! Hubieron 5 balas para matar a Graña Garra. Quemaron 5 cartuchos. Esos son los que faltan en la caserina. Inmediatamente la prensa dijo, ya tenemos toda la relación, tenemos quién es el dueño del carro, quién manejó el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Por primera vez en la historia del Perú se utilizó la famosa droga pentotal sódico. A estas mujeres le inyectaron el pentotal sódico para que ellas digan, la mujer de López Obeso, que se los había dado a los apristas para que maten a Graña, y a la mujer dueña del local, que el carro había salido en determinada oportunidad. Ninguna de ellas dijo lo que ellos querían. Dijeron que el carro no había salido. Con pentotal o sin pentotal, insistieron en lo mismo. Sin embargo, las 2 mujeres estuvieron presas. A los 2 policías de tránsito también le pusieron pentotal, y a la final después uno ya cansado de tanta pentotal, y bueno, pues ya, sí, yo he visto un hueco. Y así se armó toda la situación. Hubieron otros hombres que participaron en esto, y que fue también un escándalo al principio. Este era un ciudadano que lo encontraron en Huancayo, ebrio, y él decía que había matado a Graña. Lo tomaron preso y lo trajeron a Lima. En Lima observaron pues, que el hombre no tenía ninguna responsabilidad y que ebrio había hablado tontería, ¿no? Sin embargo, hay una cosa. En la revista Vanguardia encontramos que el mismo Rabin decía, por alguna razón lo han traído a él, porque él ha estado al servicio de Miguel Iterán, o sea, el jefe de la policía. Si ha estado al servicio de Miguel Iterán, este era soplón. Y si dijo esto es porque algo sabía. Sin embargo, como dijeron que estaba en otro lugar en esos días, demostró, qué sé yo, lo dejaron suelto. Para mí que él sabía más de la cuenta. Y bueno, saltemos, porque si no, si les cuento todo, ustedes ya no van a comprar el libro. Se ha dicho muchas cosas. Hubieron más de 20 y tantas pistas que no se llegaron a investigar, solamente una, la que lo llevaba hacia el partido aprista.
¿Qué cosa es lo que buscaban? Poner a Lapra fuera de la ley, acusarlo a Aya de la Torre, porque al final lograron todo su esquema. El autor intelectual era Aya de la Torre, el director era Alfredo Tello Salaverría, como ya no podían determinar quién era el asesino, había que crear otra responsabilidad, y le crean la responsabilidad del director. Y a Héctor Pretel como el asesino de Graña, que ultimó a Graña. ¿Bien? Ya con esto tenían completo todo su argumento y prácticamente lo dejaban a ella de la Torre ya sin mayor argumento y al partido aprista fuera de lugar. Y tenían al hombre que buscaban hace mucho tiempo. ¿Quién era él? Alfredo Tello Salaverría y a Héctor Pretel. Se dijo muchas cosas, hasta en los últimos 20 años, 30 años atrás. Se decía, y algunos compañeros del partido aceptaban eso, que había habido la participación de mandos intermedios. Pero ¿por qué decían esto si no tenían fundamento, no tenían pruebas sobre el asunto? Bueno, tal vez por buscar una salida. Y finalmente, gracias a un libro que yo no le tengo, ni nunca le he tenido mucha aceptación, de un tal Chandubí, que decía que había conversado con un compañero del partido que tenía las características y que decía que había matado a Graña, conocido por nosotros como Chani. Yo he conversado con Chani. Yo he sido muy amigo de Chani. Chani tenía en la casa del pueblo, en el patio de deportes, tenía una casita hecha de madera donde vivía. Y alimentado con las cosas del comedor, etc. Y yo salía de la chapa y me encontraba con él y me invitaba, había su casita, algunas cositas que tenía él, huevos duros, etcétera, café, y conversábamos. Nunca me habló de esto. Yo sí buscaba la forma de que me hable de esto. Nunca me habló. Solo cuando estaba ebrio se le ocurría decir: yo maté a Graña. Pero no todos conocieron esto. Pero la situación comenzó a correr de una voz a otra. Resulta que yo he conversado mucho con Pretel y tenía yo grabaciones de Pretel muy interesantes. Entonces yo le decía a Pretel, quien conocía muy bien a Chani, le decía: dígame, tío, le decíamos nosotros, estaba muy cerca de nosotros, ¿qué hay de esta situación de Chani? Me decía: no le creas, él es bocón. Así me decía. ¿No? Si me decía Pretel, y además no había un sustento, no había una prueba, no había nada para que pueda pues él garantizar que él había matado. Más bien, él tenía una profunda admiración por don Alfredo, quería mucho a don Alfredo. Entonces, al echarse la culpa, él un poco ¿no? trata de aliviar la responsabilidad de estos compañeros y echándose la culpa, pues. ¿No? Pero después no he encontrado absolutamente nada, como le digo, ¿no? Y para una investigación uno tiene que encontrar pruebas concretas. Bueno, sin embargo, yo encontré algo sumamente interesante que está en el libro. Un día de enero de 1948, en la ciudad de Rancagua, en Chile, el ejército chileno, el departamento de inteligencia del ejército chileno descubre un documento prohibido, un documento escondido, proveniente del Partido Comunista. Venía desde México, pero que tenía pues la dirección nacional. Ustedes saben que en esa época el Cominter alimentaba a los comunistas de toda América
respecto a qué tenían que hacer en cada país. Por ejemplo, en 1930 se funda, ustedes saben, el Partido Comunista con Rabin, ¿no? Después de robarle el partido a Mariátegui. A los pocos días se produce el primer congreso del Partido Comunista. Y en ese primer congreso del Partido Comunista se lee un documento proveniente de la Comintern sobre qué es lo que debían hacer los comunistas en el Perú. Entre ellos, pulverizar a Lacra. Esto lo he encontrado yo en un libro de Martínez de la Torre, donde habla exactamente todo lo concerniente a este documento. Es decir, el Partido Comunista pues alimentaba a los comunistas de América y del mundo. Ese documento, proveniente, como le digo yo, de la Comintern, conocido como documento de Rancagua, fue informado por el presidente chileno González Videla en un mensaje a la nación. Hablaba sobre este documento y sobre la actitud del Partido Comunista Internacional. Este documento decía más o menos lo siguiente: hablaba de una vasta acción, quinta columnista rusa en América Latina, para derrocar a los gobiernos de Perú y Bolivia. Daban cuenta sobre un complot relacionado con la seguridad del Estado y el crimen de la Avenida Perú. Miren ustedes, y se indicaba como director del asesinato del presidente del directorio de la prensa, en conjunto con la extrema derecha. Se indicaba a un líder comunista amparado con las siglas ER, Eudosio Rabines. Bien, el presidente chileno, al dar su mensaje a la nación, instruye a su ministro de Interior para que se acerque a la Cámara de Diputados y exponga sobre el tema. Emmanuel Holfer explica todo lo recibido del presidente y entrega el documento a la Cámara de Diputados de Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Germán Vergara, mediante nota diplomática le hace llegar al embajador del Perú en Santiago, representante del gobierno peruano, sobre esta situación para que haga llegar a la vez al gobierno peruano. Todos indicaban a Eudosio Rabines. Eudosio Rabines se defiende y mediante el periódico Vanguardia, fundamentalmente, y algo en la prensa, denuncia este hecho del enfrentamiento que quieren hacer los apristas con el gobierno chileno y que ese documento había sido redactado por Aya de la Torre. Al final, yo no sé qué pasó, pero estos documentos que son considerados documentos de Estado, que tienen un valor extraordinario, fueron desestimados. De tal forma que este tal Horfer fue mandado por el presidente chileno para que diga que no, que había un error, una equivocación. Oiga, díganme ustedes, el Departamento de Inteligencia chilena, del Ejército chileno, ¿se va a equivocar? ¿Va a generar tal apremio del presidente chileno para decir barbaridades? No pues algo tuvo que ver. Pero este documento sí llegó al Perú, pero no fue tomado en cuenta en el juicio Graña.
Sin embargo, este hombre que nos indicaba como el autor, el propietario del Bus Verde, mediante su abogado, denuncia a Rabines como autor, director del asesinato de Graña Garbi. Probablemente no le hicieron caso. ¿Cómo se comprueba este documento finalmente? Años después, 1950, ya Odría en el poder, el gobierno norteamericano, con las mismas palabras que se trataba de un complot en América Latina, y se indica a Rabines como agente comunista y obliga al gobierno peruano, a Odría, que lo deporte y se va hacia México. Bien. Es decir, con esto se demuestra pues realmente que él seguía teniendo las relaciones con la Comintern. Ya entonces él servía a los dos gobiernos, servía al gobierno norteamericano y servía a los rusos. Doble agente, tanto que yo no sé, pero los rusos tenían una forma de actuar, mataron a todos, precisamente por declararlo traidor. Y yo no sé cómo, en una oportunidad Rabines en México fue atropellado por un carro y murió malamente. Podrán haber sido la gente de los rusos, qué sé yo, pero este hombre fue el inspirador, fue el que generó toda esta situación, precisamente para culpar a dos inocentes. Para culminar, el año 1956 hubo un pacto, conocido como el Pacto de Monterrico, firmado por los dirigentes del APRA y Prado. Los dirigentes del APRA se comprometieron a votar por Prado para que sea elegido presidente de la República. Y Prado, a la vez, entre otras cosas, se comprometía a dar la ley de amnistía para la libertad de todos los presos políticos, apristas y no apristas. Bien, pues, pasó el 28 de julio de 1956, todos salieron, menos Alfredo Tello. ¿Saben por qué? Se negoció su libertad. Se dijo, todos salen menos Alfredo Tello. Yo quiero decirles algo, ¿no? Así, muy fríamente. Yo me he formado en el APRA. Me he formado tras la huella de Alfredo Tello Salavarría y de tantos luchadores sociales, Arévalo, tantos hombres que entregaron su vida. Yo entiendo que en la lucha revolucionaria se pueden sacrificar a las personas con tal de salvar a los demás. Entonces se decía seguramente, no sé, no quiero culparlo a Ramiro. Bien, Ramiro se encontraba en ese problema, pues en 24 horas se llenó el pacto. ¿No? Bueno, pues había que sacrificar ya a dos personas para que todos los demás compañeros que estaban presos en toda la República salgan libres. Yo lo acepto, yo lo haría. Pero ¿qué pasa? Tal vez eso podría generarse en un año y 2 años. Fueron 4 años. 4 años. Y en esos 4 años, para Alfredo Tello Salavarría no hubo convivencia. En esos 4 años parecía que seguía la dictadura de Odría. Y después de 4 años, él sale gracias a cumplir las 2/3 partes de su condena. Y ahí culmino. El año 1957, al año después de las elecciones, se funda una revista, Perú Popular, cuyo propietario, director, era precisamente Gustavo Valcárcel. Como dijo mi hermano Hugo, Gustavo ya no estaba en el APRA,
estaba en el Partido Comunista. Sin embargo, podrán tener los caminos diferentes, pero se querían como hermanos, porque esa hermandad nació en el fuego de la lucha. Y cuando el partido lo tenía casi abandonado, y miren ustedes, parece que ahí metió su narices Odría, para que Odría no le descubra sus atrocidades. ¿Bien? Él fue uno de los gestores de repente para que Alfredo Tello no salga libre. ¿Bien? Y que no se toque el caso Braña. El expediente desapareció, lo desaparecieron, para que no haya una revisión del proceso inmediato. Pero bueno, entonces Gustavo Valcárcel lo acoge. Y ahí es cuando él entrega sus primeros capítulos del libro, sus memorias en la prisión. Esos primeros capítulos fueron escritos a mano. A mano. Yo los tengo en mi poder. Y Valcárcel le encarga a un jovencito entonces, para que haga el trabajo ese de pasarlo. Porque además su letra era un poco difícil de entender. ¿Saben quién es el jovencito? El ex ministro de Relaciones Exteriores del presidente actual, Héctor Béjar. Y de ahí viene una relación de Héctor con nosotros. Y más aún, Héctor Béjar ingresa a la prisión al año por unos problemas de prensa. Y ahí tuvo la oportunidad de conocer a Alfredo Tello. Según parece, Alfredo Tello pues, le contaba sobre sus experiencias en la Revolución de Trujillo, y este hombre captaba todas esas cosas y de pronto se lanza algo que fue pues una pantomima, ¿no? Lo que hicieron los famosos guerrilleros en esa época. Entonces le decía, en esa carta, Gustavo Valcárcel, no, Alfredo Tello le dice, entre otras cosas, a Gustavo: yo, hermano Gustavo, hoy nada tengo que ofrecerte, más que un profundo y sincero agradecimiento, y junto a él, el de todos los míos, y en especial el de mis dolidos y tiernos hijos, que al lado de la madre abnegada y valerosa está llevando sobre sus débiles hombros y sin merecerlo la pesada cruz de 10 años corridos de abandono, de sacrificio y de miserias infinitas. Por eso que en la presentación del libro yo le doy ese agradecimiento que algún día Alfredo Tello decía que sus hijos lo van a agradecer. Y este es el documento que finalmente lo ponemos nosotros, saldando la deuda que teníamos con Alfredo Tello Salavarría, y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto, por favor, todavía mantengan sus sitios. Por favor.
gracias compañeros por su presencia, habernos acompañado en la presentación del libro El crimen grande, de autoría del compañero Alfredo Ortega Salavarría. Muchas gracias a nuestra mesa, a Raúl Aristides, a Hugo García Salvatechi, igualmente con agradecimiento. Y las felicitaciones del caso de Enrique Tello por el esfuerzo para sacar esta obra que tantos años esperaba.